2, estamos en vivo. ¿Tú me ayudas en la transmisión? Pues si falla, parece. Y yo creo que vamos a iniciar así directo ya que se acabó la música. Y hola, muy buenas tardes a nuestra audiencia que nos sintoniza desde casa en estas transmisiones en vivo que estamos llevando a cabo desde el Planetario de Cancún. Esta vez le tocó actividad a nuestra aula de realidad virtual, un espacio que también tuvo que terminar o estar cerrado debido a la contingencia sanitaria en la que nos encontramos en este momento. Y bueno, estamos haciendo diferentes productos, estamos compartiendo diferentes actividades desde el planetario, y en esta ocasión les decía que esta aula de realidad virtual la hemos convertido en una cabina de radio. Y para llevar a cabo nuestra primera emisión, en la cual ustedes nos están escuchando y viendo por una parte en Facebook y por otra parte escuchándonos mediante un link que ya les hemos compartido en nuestras redes, pues vamos a comenzar con esta transmisión. Tenemos el día de hoy un invitado muy especial que nos ha acompañado durante la corta, diría ya larga trayectoria de CAYOC. Él es el doctor José Enrique Álvarez Estrada, un aliado muy importante. No solamente ha venido y compartido en conferencias, también nos ha dado feedback y bueno, es un querido aliado. Entonces le quiero dar la más cordial bienvenida a José Enrique. Ahorita lo voy a presentar más a detalle. Bienvenido, José Enrique. Gracias, Carla, gracias al doctor Milagros por la invitación a Planetario de Cancún. Bueno, pues la emisión del día de hoy es muy ad hoc a pues todo este tema de los virus, nada más que en esta ocasión, debido a la expertise del doctor Enrique, vamos a enfocarnos a virus pero informáticos. Y antes de entrar al tema, quiero presentar brevemente a José Enrique. Quiero platicarles que él es ingeniero mecánico, maestro en ciencias de la computación y doctor en educación. Desde el 2003 trabaja como profesor e investigador de tiempo completo en la Universidad del Caribe, donde él se ha desempeñado como jefe de departamento de ciencias básicas e ingenierías. También ha sido coordinador de la maestría en visualización de la información y coordinador del sistema de posgrado. También ha sido docente en diversas instituciones a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Como emprendedor, en 2005 fundó y fue director de nuevas tecnologías de Perpetuum Móvil SADCB. Esta empresa desarrolló diversos proyectos de alta tecnología en el estado de Quintana Roo, entre los que destaca Radiobús, una estación de radio virtual que operó exitosamente en los autobuses de Cancún durante 2010. Y bueno, también él ha sido speaker en TEDx Cancún, también ha participado en las Pop-Up Nights, es divulgador, siempre con temas tecnológicos, científicos, estos relativos a seguridad informática, software libre, didáctica de las matemáticas, didáctica de la programación, robótica didáctica, ingeniería inversa, criptografía, criptoanálisis y bueno, todos estos temas relacionados con su línea de investigación, el pensamiento computacional. Dada esta introducción, les invito también a que ahora que vamos a comenzar a desarrollar el tema, si tienen alguna duda con respecto al tema que estamos desarrollando, envíenlas en el cajón de comentarios de Facebook o también envíenlas directo en las redes en las que tengan al Planetario de Cancún, para que nosotros podamos desarrollar y hacer estas preguntas al aire. Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con este tema. Les decíamos en un principio que los llamamos virus informáticos, pero para comenzar este tema tendríamos que definir o saber de manera general a qué nos referimos cuando estamos hablando de virus informáticos. Un virus informático es una clase de programa, una porción de código de computadora que fundamentalmente cumple con tres funciones, Carla. La primera de estas funciones es ingresar a la máquina y ejecutarse. La segunda es replicarse a sí mismo, es decir, hacer copias del programa en tantos dispositivos de almacenamiento como sea posible o enviarse a través de tantos dispositivos de red como sea posible. Y la tercera es ejecutar en algún momento una rutina que o hace algo chistoso en el mejor de los casos
o produce algún daño en la computadora en el peor. Entonces son tres funciones: ingresar a la máquina, reproducirse y por último producir un daño. De aquí que la metáfora obvia para explicarlo sea un virus biológico. Ok, muy bien. Y antes de que empezáramos esta transmisión estábamos hablando como de la naturaleza, cómo es que se crean o nacen estos virus, pensando, haciendo referencia sobre el caso actual biológico. Hay muchas fake news y hay mucha información en donde como espectadores también decimos, bueno, si ese virus ya se desarrolló y está en todos lados, también tuvo que haber sido creado. ¿Cómo pasa esto en la informática? Es una historia muy interesante. Hay una plática que se imparte por un grupo de hackers al Departamento de Defensa de los Estados Unidos, finales de los 60, inicios de los 70, donde se esboza esta idea de que se podría desarrollar un programa que eventualmente ingresara en una computadora, se mantuviera ahí anónimo, fuera copiándose a sí mismo y, dada cierta condición, se disparase y ejecutara algo. Pero de esa idea teórica, ya saben que siempre hay alguien que la pone en práctica. A alguien se le ocurrió desarrollar algunas de las primeras versiones. A mí la primera que conocí era un programa que se llamaba Pong, que era literalmente un asterisco que rebotaba por la pantalla en modo de texto como si fuera una bola de ping pong. No era un virus dañino, pero cumplía con todos los principios necesarios para este virus. Y como me dices, la desinformación fue un problema bastante serio. Hubo personas que se negaban a trabajar con las computadoras por miedo al contagio. O sea, pensaban que un virus informático era equivalente a un virus biológico y que por lo tanto podían sufrir algún daño. Estas primeras computadoras en las que estos virus se ejecutaban eran computadoras muy simples, las microcomputadoras de finales de los 70 o las primeras computadoras personales de inicios de los 80. Algunos de ustedes seguramente se recordarán de aquel sistema operativo DOS, sistema operativo de disco. Este sistema operativo no protegía la memoria, es decir, cualquier programa que se ejecutara podía leer o escribir en cualquier parte de la memoria y controlar cualquier dispositivo. Y esto hacía extremadamente sencillo para alguien con muy poca experiencia en programación en producir uno de estos virus. En tan poco como 500, 600 bytes podías escribir un virus que literalmente formatease un disco duro completo y te dejara sin información. Actualmente estamos hablando de otras tecnologías y otros tiempos. ¿Cuál ha sido la evolución desde a partir de esto que nos platicas hasta ahora? ¿Qué es lo que podemos encontrar en el mercado? No diría en el mercado, pero informáticamente, ¿qué tipos de virus, desde el más común hasta los más complejos, podemos encontrar? Ok, yo creo que primero nos conviene aclarar algunas cuestiones relativas a los virus. Primero, un poco como pasa con la metáfora de los virus biológicos, raro es el virus informático que puede brincar de una arquitectura de computadoras a otra. Así como los virus generalmente no brincan entre especies, por ejemplo, el coronavirus en la actualidad no afecta a nuestras mascotas, no afecta a nuestros perros. Bueno, pues los virus de computadora tienen algo parecido. Como los virus están integrados por instrucciones, esas instrucciones solo se ejecutan en aquellas máquinas que tienen la arquitectura correcta para las instrucciones. De tal manera que, por ejemplo, un virus hecho para un sistema operativo Android ejecutándose en un dispositivo móvil como estos teléfonos que tienen procesadores ARM o MIPS, no va a ser el mismo, no va a poderse ejecutar en una computadora personal. Antes, cuando Apple utilizaba su propio procesador que se llamaba PowerPC para sus Macs, los virus de PowerPC tampoco se podían ejecutar en las arquitecturas Intel x86 que nosotros tenemos. Entonces, un virus está ligado necesariamente a la arquitectura de la computadora en la que está y no se puede brincar de una arquitectura a otra. El otro asunto es, así como está ligado a la arquitectura, al hardware, también está ligado al sistema operativo, al software. Por lo tanto, aunque tengas una máquina con procesador Intel Mac y tengas una máquina con procesador Intel Windows y tengas una máquina con procesador Intel Linux, el virus no va a funcionar más que en alguno de esos sistemas operativos, pero no en todos. Aquí la parte interesante, y que es lo que la mayoría de la gente desconoce, es por qué sucede esto. Una idea muy propia del pensamiento computacional es dividir los problemas en capas. Entonces, uno puede imaginarse al hardware de la computadora como si fuera la planta baja de un edificio, al sistema operativo como si fuera el primer piso, y a las aplicaciones de usuario como si fueran el segundo piso.
Cuando una aplicación de usuario quiere usar algo que está en la planta baja, es decir, cuando le quieres decir a un disco, quiero guardar estos bytes, no lo hace directamente. La aplicación se lo solicita al piso intermedio, que es el sistema operativo, y el sistema operativo es el único autorizado para grabar o para leer el dispositivo. Entonces, los virus dependen del sistema operativo. Los virus necesitan interceptar lo que el sistema operativo hace para poder producir el daño o la réplica de sí mismos. Entonces, cuando tú tienes un virus para un sistema operativo en una arquitectura, ese virus no se va a poder propagar a sistemas operativos de arquitecturas diferentes. Ok. Y esto, regresando a el tema de propagación, o entre, tú dices que necesita estar estructurado de acuerdo a donde vaya a funcionar o dependiendo del sistema operativo. ¿Qué sucede cuando hay este tipo de virus? Por ejemplo, una vez a mí me pasó, hace ya mucho tiempo, tratando de configurar una de mis primeras máquinas, que era una, yo le decía la Lentium, bueno, todas eran las Lentium, ¿no? Y tenía otros aparatos que estaban conectados a sí misma, y un malware o virus, malware es una palabra correcta para llamar a todos los virus. Sí, de hecho el virus es una clase de malware, de varias posibles, Okay, que discutiremos si quieres un poquito más adelante. entonces podríamos decir que el central es el malware y de ahí se diversifican diferentes tipos de virus. Sí, un virus es una clase de malware, como un gusano es una clase de malware, y hay varias variantes de malware. En general, malware viene de ahí, ¿no? De un software que produce algún tipo de mal. Ok. Y lo que ocurrió en esa ocasión es que todos los dispositivos que estaban conectados sufrieron como esa consecuencia, y me imagino que es porque hay niveles, ¿no? Que es un poco lo que te decía en un principio, ¿no? ¿Qué tipos de estos virus existen? Sí, lo que sucede es que la fuente de ataque principal del virus normalmente no es la aplicación. La aplicación de usuario es la manera de entrar a la computadora, pero si el virus realmente quiere propagarse, necesita interceptar al sistema operativo, necesita reemplazar aquella parte del sistema operativo que controla los dispositivos. Por ejemplo, hay una parte del sistema operativo que se encarga de controlar el sistema de archivos, es decir, qué archivos se guardan y qué archivos se leen. Si el virus consigue interceptar esa llamada que hace la aplicación le dice, sistema operativo, quiero que guardes este archivo. Si en medio de los dos se cuela el virus le dice al sistema operativo, sí, guarda este archivo, pero además pégale este fragmento de código que está aquí, que soy yo mismo. Y ahí es donde ocurre la replicación. Entonces, el ataque va siempre sobre el sistema operativo. El asunto es que en la actualidad los sistemas operativos se defienden muy bien. Cuando el sistema operativo se instala a sí mismo, no permite que las aplicaciones lo modifiquen. Si una aplicación intenta modificar el sistema operativo, el propio sistema operativo la mata. De hecho, la llamada que se utiliza es así, kill, la asesina, la mata. Una vez que eso ha ocurrido, la aplicación no sigue funcionando y por lo tanto el virus no se propaga. Pero ¿qué sucede si el hacker que desarrolla el virus sabe que hay algún recoveco, algo que no se programó bien y consigue colocar el virus ahí? El virus se coloca entre la aplicación y el sistema operativo, o peor aún, entre el sistema operativo y el hardware, y entonces lo que sucede es que cada vez que la aplicación o las aplicaciones mandan a escribir algo, el virus se propaga con ello. Ahora viene la segunda parte, la parte del ataque. Hay gente que ha sido muy ocurrente. Por ejemplo, hubo un virus que se llamaba Michelangelo, que era famoso porque se activaba el día del cumpleaños de Miguel Ángel Buonarroti, del artista. Entonces, ¿qué hace el virus? Comprueba la fecha del calendario, y cuando la fecha encaja en aquella que le ha programado el hacker, entonces dispara la rutina que hace el daño. Y nuevamente, para eso tiene que haber podido interceptar al sistema operativo. Por ejemplo, si tú tenías conectados dispositivos USB, existe una parte del sistema operativo que se llama el device driver, el manejador del dispositivo del USB. Si el virus es capaz de entrar ahí, puede neutralizar, y por lo tanto todos los dispositivos USB que deberían de poder hablar normalmente ya no van a poder hablar con las aplicaciones. Entonces ahí el chiste del virus es encontrar ese hueco, esa falla de programación inicial del sistema operativo para colarse por ahí y realizar la intercepción. Bueno, pues ¿qué les parece todo esto que estamos aprendiendo el día de hoy sobre virus informáticos? Vamos a realizar un pequeño corte de estación. Como se pudieron dar cuenta en un inicio,
unos minutitos fuera del aire y regresamos más para seguir aprendiendo sobre los daños que pueden ocasionar estos virus, por qué es que se reciben estos nombres, en fin, otras dudas. Pero también antes de salir del aire quiero agradecer a mis compañeras y compañeros del planetario. En el live stream está la directora del planetario, Milagros Vargas, también está mi compañera Laura Rojo de difusión, el señor Lizama, y bueno, aquí un equipo que nos encontramos trabajando para llevarles contenido aunque tengamos nuestras puertas cerradas. En un momento regresamos, sigan acompañándonos. No sé si se le puede poner a la transmisión en vivo o pausa. Yo lo que quiero nada más es ordenar como las ideas. Ahorita ya definimos como a grosso modo qué es el virus. Luego nos vamos en el siguiente. Definimos qué es el virus, ya definimos qué daño puede realizar. A lo mejor sería bueno abundar en que difícilmente dañan al hardware, ¿no? Que es algo que a la gente le preocupa. Yo creo que ya definimos por qué se recibe un nombre, cómo se relaciona con los virus biológicos. Faltaría algo que es muy importante, esto tiene que ver con la protección antivirus, el tema de que es un virus polimórfico y la protección antivirus. Si quieres podemos entrar en la parte de la protección antivirus y explicamos esto del virus. O sea, empezamos con Protección antivirus, ¿no? ¿Cómo funciona un antivirus, una vacuna? El live stream está en vivo, continúa mientras está. Sí. Ok. O sea, si nos está escuchando ahorita, ¿no? Sí. y ahorita hay una canción también. Nos quedan un minuto para regresar. Sobre todo, esto es importante porque mucha gente empieza a decir, es que mi máquina se puso muy lenta, ¿no? Si entienden lo que está haciendo el antivirus, van a entender por qué su máquina está muy lenta, ¿no? Ok. O sea, el antivirus en muchos casos es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Sí. ¿A la de música? ¿A cuál barra? Ven. Acércate. ¿Ese es para nuestras voces o es el mezclado? Un saludo, José Enrique, en la pausa para nuestros seguidores en Facebook. Y un saludo para los seguidores que están en Facebook y que si tienen preguntas, que nos las hagan. ¿No han mandado preguntas? No. Es signo de que no entendieron nada. Pues imagínate, si así están los televidentes, yo que estoy entrevistándote, también estoy. Entonces, ok. Esta parte no sería primero por qué reciben este nombre, o sea, iniciar con ese y después Sí, cómo funciona. retomamos esa parte, inclusive para los que no hayan estado en la primera Ok, parte. súper. Desde aquí está todo, pero es que por eso te pregunté, ¿desde el mezclador o desde dónde? ¿Desde acá? Sí. ¿Sí? ¿Más? Sí, que te digo. Segundos. Algunos comentarios más. Esto me manda por WhatsApp, live stream. Si hay alguna pregunta, tú me dices, ¿no? Porque casi no puedo moverle aquí o sea, no puedo entrar. Desde aquí hay un Pregunta. dispositivo que tenga. En los avances del machine learning e inteligencia artificial se puede crear una tecnología que analice el virus y entonces genere una cura. Vamos a ver, el antivirus, estaremos hablando de virus informáticos, supongo. ¿Y cuáles son los antivirus más recomendables? Evidentemente gratuitos. Ya ves, decía yo que iba a decir sobre esa parte. Y si nos ayudas y si entras tú y nos ayudas de pronto con las preguntas.
Sí. Me dices, tómame eso. Esa sí ya está disponible. Bueno, habíamos puesto como que una distancia, Ok. Una medio Tipo, metro. ajá. Pero esto no se puede mover. No, sí, ese sí. eso sí. Y como ya no está fijo. Ya se le dije a la otra. Milagro se tenía que acercar a mí, pero llamaron por teléfono. Quejándose. Susana Distancia. Está de moda Susana ahora. Sí. Y Ajá. vamos a regresar en 5, A Mauri. 4, Conectado. 3. Pamela Vázquez. Y bueno, ya estamos de regreso. Hemos titulado este programa Cayó Contigo. Y bueno, regresamos. Este es nuestro segundo bloque de estación. Para quienes acaban de ponerle play a esta transmisión, en esta ocasión nos está acompañando el doctor José Enrique Álvarez Estrada. Y estamos hablando sobre virus informáticos. Y vamos a retomar este segundo bloque con una pregunta que es: ¿por qué es que reciben este nombre? Nuevamente, creo que el virus biológico es la mejor metáfora que hay para un virus informático, tal vez porque los hackers que inventaron los virus informáticos se basaron en el virus biológico. ¿Qué hace un virus biológico? Necesita penetrar en la víctima. Lo mismo tiene que hacer el virus informático, tiene que encontrar una manera de ejecutarse adentro de una computadora. Una vez que está adentro, lo que hace es se replica a sí mismo. Lo que un virus hace es convierte una célula en una fábrica de nuevos virus. También el virus informático se replica a sí mismo. ¿Cómo? Interceptando la parte del sistema operativo que copia o graba archivos o que copia o envía por redes. Y la tercera cosa es que el virus biológico produce un daño, de alguna manera destruye células, algo hace, y también el virus informático produce algún daño que fue programado con antelación. Entonces, las tres cosas que son ingresar en el huésped, replicarse y producir el daño son iguales en el virus biológico que en el virus informático. Ok, y aquí llamamos entonces un virus polimórfico. Eso es un detalle importantísimo. ¿Cómo le hacen las vacunas o los antivirus para detectar un virus? Cuando un técnico informático se da cuenta de que hay un virus en ejecución, tiene que revisar toda la memoria de la computadora y encontrar el bloque de instrucciones que definen al virus. Comentábamos al inicio que el virus son instrucciones de máquina que se ejecutan solo para cierta arquitectura. Entonces, de algún modo, sabes y dices, estos 500 bytes que están aquí no deberían de estar, no forman parte del programa original, son el virus que se pegó. Entonces, háganse cuenta que le toman una fotografía a esos 500 bytes y lo convierten en un patrón. Y entonces, de ahora en adelante, cada vez que hay una computadora que es sospechosa de tener el virus informático, se recorre toda su memoria o todos sus archivos y se va comparando lo que contienen con este patrón. Si encuentras el patrón, sabes que el virus está ahí y simplemente lo borras, lo cancelas, lo pones en ceros o borras el archivo completo. Entonces, en esta guerra del gato y el ratón, los programadores de virus dijeron, si la forma en la cual me detectan es porque mis instrucciones siempre forman un mismo patrón, ahora voy a escribir un virus que se modifique a sí mismo, que cambie el orden o la posición de la memoria de las instrucciones, y eso se llama un virus polimórfico. En un virus polimórfico, el virus, además de propagarse, se propaga pero cambiado. Y entonces cuando llega el analizador de patrones ya no encuentra exactamente el patrón que estaba buscando, y un analizador de patrones muy sencillo lo puede engañar. Un buen antivirus tiene que tomar en cuenta todos esos posibles cambios y tiene que encontrar si el virus se encuentra ahí aunque se haya modificado a sí mismo. O sea, es como si se camufla. Claro, que es un poquito lo que nos pasa con los virus de la familia de la gripe, ¿no? ¿Por qué no hay una vacuna eficiente? Porque el virus se modifica a sí mismo constantemente, altera su ADN, altera su estructura. Los virus informáticos copian este comportamiento. Tienes el virus que de repente hace un salto a una parte de la memoria, en esa parte de la memoria no hace nada útil, pero se regresa. Pero el hecho de haber saltado y regresado ya despistó al antivirus, que no lo puede encontrar. Entonces, los buenos antivirus tienen que tomar en cuenta estos posibles despistes, estos polimorfos, estos cambios de forma que tiene el virus, y tiene que poderlo predecir. El problema es la cantidad de recursos informáticos que requiere un antivirus para estar haciendo todas esas comprobaciones en los centenares de miles de archivos que pueden estar contenidos en una computadora.
que ahora podemos entender por qué cuando tenemos un antivirus se convierte en tan lenta o tiene una relación. Así es, en muchos casos los antivirus hacen que sea peor el remedio que la enfermedad, porque se están ejecutando de manera constante, y esto significa que la primera vez que los ejecutamos, el antivirus, los antivirus, la comunidad de personas de seguridad de la informática se comparten estos patrones y forman bases de datos de patrones. Básicamente todos los antivirus de todas las marcas utilizan las mismas bases de datos de patrones. Lo que cambian de uno a otro son las rutinas para verificar los posibles polimorfismos. Entonces, cuando tú instalas un antivirus, lo primero que hace es recorrer todos los archivos de tu máquina y toda tu memoria comparado contra toda esa base de datos de patrones. Imagínense el trabajo inmenso que es si tienes 100.000 archivos instalados y estás cotejando 700 tipos de virus. Es un trabajo monumental. Pero segundo, hacen otra operación más. Cuando han encontrado que un archivo está libre de virus, quieren asegurarse de que si el virus ingresa después lo puedan detectar. Entonces realizan un cálculo matemático sobre los bytes que forman el virus. Esto se le conoce a veces como un checksum o una suma de verificación, y lo guardan en algún lado. Y entonces de aquí en adelante, cada vez que abres, modificas o lees el archivo, tienen que ir y cotejar contra ese número. Si la suma de verificación es la misma, significa que no ha sido alterado y por lo tanto el archivo es seguro. Pero si no, tienen que alertar, y ahí es donde te lanzan las famosas alertas. Todo eso es un trabajo monumental, es una cantidad enorme y exigente de trabajo que le estamos pidiendo a nuestra computadora, y que por supuesto la va a hacer muy lenta. ¿Quiénes son como en todas las actividades? Toda la gente utilizamos nuestros equipos de manera muy distinta. Pienso en quiénes de todos estos usuarios que existen son los más vulnerables o los que están como constantemente atacados como por virus. Por ejemplo, yo en mi computadora, pensando ahorita en la cabina de radio, los sistemas instalados son como muy básicos. ¿Qué necesitaría tener o qué acción tendría que hacer cualquier persona para que estuviera tan vulnerable o propenso a ciertos virus? De hecho, una de las principales razones por las cuales ingresan virus a las computadoras es por la instalación de software pirata. Las personas, con tal de ahorrarse el pago de una licencia o el esfuerzo de aprender a usar un software libre equivalente, tienden a conseguir versiones piratas. Muchas de estas versiones piratas, primero, ya fueron hackeadas. ¿Qué quiere decir esto? Que un experto informático ya entró en esas instrucciones que forman el programa, localizó aquellas partes del programa que te piden una contraseña o un registro y las deshabilitó. Un técnico informático que tiene esa capacidad, con mucha facilidad, además de alterar esa rutina, puede pegarle al programa ejecutable un virus. Y entonces ese programa se convierte en lo que a veces se llama un troyano o un caballo de Troya. Nuevamente una metáfora tomada en este caso de la historia, ¿no? Estás introduciendo un programa a tu computadora que, sin tú saberlo, es una fábrica de nuevos virus que se van reproduciendo en todos los demás. Entonces, en México el problema número uno de virus se debe al software pirata. Después, en muchos casos, otro mecanismo de distribución es los archivos que vienen anexos, como correos electrónicos, como attach de WhatsApp y demás. Aunque uno vea esos archivos, por ejemplo, con la extensión JPG, pensando que es una imagen, es muy fácil que alguien, un malora, como dicen, cambie la extensión .exe por una extensión .jpg, el archivo te llega, tú piensas que es un JPG, le das doble clic esperando que se va a abrir en tu visor, pero el sistema operativo se da cuenta de que no es un JPG, se da cuenta de que es un ejecutable y lo ejecuta. Y el resultado es que tú no ves que se abra la imagen, pero en ese no veo que se abre la imagen, ya se ejecutó el virus y ya se instaló en alguna parte del sistema. Entonces, las principales razones siempre tienen que ver con la poca disciplina que tenemos en el uso de nuestro software. Sí, no tiene que ver entonces realmente con la actividad que uno desempeña. O sea, uno puede ser una persona que está en contacto con un montón de softwares que, bien usándolos, puede evitar pues muchas cosas para sus equipos. Sin embargo, todo esto se reduce al uso, ¿no? O sea, por eso decías. Y los fabricantes de virus, no sé si el término fabricante sea el mejor, pero los hackers que se dedican a la producción de virus son probablemente la gente más brillante en esta industria, son una gente muy ocurrente. Entonces, cada vez que surge una nueva tecnología,
ellos están pensando en forma de migrar los virus ahí. Por ejemplo, alguien podría decir, pues entonces para evitarme cualquier problema de virus voy a utilizar todo en línea, o sea, no voy a descargar aplicaciones, voy a usar una máquina tipo Chromebook, que básicamente es un navegador, y voy a usar puros sitios en línea. Sí, pero esos sitios ocupan en las páginas web códigos escritos en un lenguaje que se llama JavaScript. Ese JavaScript que se tiene que descargar a mi máquina para ejecutarse en el interior del navegador puede traer a su vez alguna variante de estos virus. Por ejemplo, los adwares que constantemente me están lanzando anuncios o me están redirigiendo hacia páginas a las que no quiero ir. Entonces, el problema de esto es que en esta carrera del gato y el ratón, los hackers llevan toda la ventaja porque tienen todo el tiempo del mundo para explorar las vulnerabilidades y tratar de aprovecharlas. Bueno, pues vamos a recibir algunas preguntas de redes sociales, entonces nos va a ayudar Laura Rojo a contarnos estas preguntas. Sí, ¿qué tal? Pues un gusto aquí estar acompañándoles en esta primera transmisión de Cayó Contigo, y las preguntas que estamos aquí verificando en nuestro Facebook es ¿cuáles son los antivirus gratuitos que más se recomiendan? Esa es una de ellas. Y la otra pregunta que nos hace la mamá de Mauri, la doctora Montesinos, es si las iPads son menos máquinas que tengan contagio de virus. Dos muy buenas preguntas. Por cierto, un saludo enorme a todo el auditorio que nos está haciendo el favor de acompañar. Si tú eres un hacker que estás pensando en hacer un virus, algo que podríamos discutir es cuál es la motivación de un hacker para hacer un virus. Hay el que se quiere volver famoso, hay el que se quiere volver rico, son digamos que las dos motivaciones fundamentales que encontraríamos, pero en cualquiera de los dos casos a ti te interesa atacar el mercado más amplio, es decir, el sistema operativo o la aplicación que mayor número de personas vayan a emplear. ¿Cuál es el sistema operativo número 1 de uso en el mundo en estos momentos? Pues Microsoft Windows, así que es altamente más probable que tengamos un virus en Windows a que tengamos un virus en iPad. Pero simplemente es por una situación estadística. En la medida en que un sistema operativo se populariza más, es más propenso a que se desarrollen virus para él. Eso sin tomar en cuenta la calidad del diseño de ese sistema operativo y la velocidad con la cual se puede reparar o se puede parchar. La segunda pregunta, ¿cuál es el mejor antivirus? Y fíjense que ya apareció la palabra gratuito aquí, ¿no? Ya están pensando en cómo piratearse el antivirus también, pensando en que a lo mejor, y ese es un tipo de virus posible, que el antivirus que tú piensas que te va a proteger, en lugar de estar haciendo el reconocimiento de patrones, está pegando los patrones y está reproduciendo a los virus, por lo tanto. Yo lo que les diría es esto: apuesten por un sistema operativo que tenga menos virus. Es decir, mucho del trabajo que se realiza en la actualidad con una máquina Windows se puede hacer con una máquina Linux. Linux es un sistema operativo mucho menos propenso a los virus. ¿Por qué? En buena medida porque es menos popular y no es tan rentable hacer un virus para Linux como hacer un virus para Windows. Habrá una relación a lo mejor de 100 a 1 en el número de máquinas de uno contra otro. Pero además hay otra diferencia que me parece que es muy importante señalar. Y es que este tipo de software, que a veces llamamos open source o de código fuente abierta, tiene una ventaja, y es que cualquier persona con conocimientos informáticos suficientes puede detectar un problema de seguridad y lo puede reparar. En el caso de sistemas operativos cerrados, como es el caso de Android, como es el caso de Mac OS o como es el caso de Windows, es una sola compañía la que posee el código fuente y por lo tanto es la única que le puede hacer cambios, parches o modificaciones. Esto quiere decir que desde que tú detectas una vulnerabilidad hasta que aparece un parche que soluciona esa vulnerabilidad, se puede pasar un periodo de tiempo de semanas. Y en esas semanas esa vulnerabilidad puede estar mucho más expuesta a una gran cantidad de ataques. En el caso de sistemas operativos de código fuente abierta, la persona que detecta la vulnerabilidad puede inmediatamente crear el parche y liberarlo. Esto hace que el periodo de tiempo de respuesta sea mucho mayor. Esta metáfora se conoce como el nombre de la catedral y el bazar, que por cierto es el nombre de un libro que pueden ustedes descargar de manera gratuita en internet, que lo escribió Eric Raymond, explicando estos dos modelos de desarrollo de software. El modelo cerrado, el de Microsoft, el de Android, el de MacOS, es como una catedral, ¿no?
Si tú lo observas desde afuera, pues se ve muy bonita, muy elegante, tiene sus sacerdotes, pero su velocidad de respuesta es muy pobre. En cambio, el modelo del software libre, el modelo del bazar, aparenta ser mucho más desorganizado, mucho más horizontal, pero sus tiempos de respuesta son mucho mayores. Entonces, más que preocuparse por cuál es el antivirus gratuito que me va a solucionar el problema, hoy, pues yo más bien me preocuparía de cuál es el sistema operativo que me va a resolver el problema a un plazo más largo. Pues Enrique, ¿quiénes son o cuáles son las empresas que desarrollan estos antivirus? Bueno, hay varias muy conocidas, probablemente McAfee sea una de las más reconocidas, están ahí casi desde el inicio. Yo debo decirles que yo utilizo Windows desde hace más de 20 años, trabajo casi exclusivamente con Linux, y Linux, si bien no es invulnerable a los sistemas operativos, sí es mucho más robusto, en el sentido de que se defiende mejor y salen los parches más rápidos. Así que no estoy muy al día respecto a marcas, respecto a versiones de antivirus. Algo que sí se ha dicho mucho y que creo que es un punto que conviene discutir es si no serán las propias empresas que se dedican a los antivirus quienes producen los virus como una manera de mantener el negocio funcionando. Y esto es una situación que todavía en la actualidad se discute mucho en los foros de seguridad informática y de los hackers. Porque ciertamente hay algunos virus cuyo nivel de conocimiento técnico y de creatividad dista mucho de ser el del aficionado, el del muchachito que está programando esto en su casa. Entonces, yo tengo mis reservas respecto a las empresas que producen antivirus porque su nivel de conocimientos es lo suficientemente alto como para producirlo. Y aquí nuevamente regresamos al modelo biológico y algo que se ha venido discutiendo mucho últimamente con este COVID-19, y es si no es un virus de laboratorio, un virus creado. Todos los virus informáticos por definición son de laboratorio o son creados. Eventualmente se podría desarrollar tecnología de inteligencia artificial que creara sus propios virus informáticos, pero es complicado de hacer. Todos ellos son desarrollados por programadores. La pregunta es si son hackers de sombrero rojo o son hackers de sombrero blanco. Claro. No sé si tengamos alguna otra pregunta de nuestros seguidores. No, de momento. Y si no, podríamos platicar, bueno, creo que ya lo platicaste de una forma en un principio, cómo funcionaban estas vacunas. Creo que ya no, bueno, no sé si quisieras volver a comentar algo así. Me gustaría que platicáramos acerca de un tipo especial de virus que se puso muy de moda hace un par de años, que se llama ransomware. Seguramente han escuchado mucho hablar acerca de él. A mí me gusta mucho porque, como leías al principio, un tema que me interesa mucho es la criptografía y el criptoanálisis. La criptografía es una tecnología que se desarrolló hace muchos miles de años. De hecho, uno de los sistemas criptográficos más antiguos se llama la clave cesárea, en honor de Julio César. Imagínense qué tan antiguo es. Pero la criptografía consiste básicamente en escribir algo de tal manera que solamente lo pueda leer aquel que sabe cómo leerlo. Entonces, a esto se le denomina cifrar un documento. El ransomware es un tipo de virus muy elegante que cuando ingresa a tu máquina, en lugar de dañar tus archivos, lo que hace es cifrarlos. Pero se guarda para sí la contraseña. Entonces te encuentras ante una paradoja inmensa, donde tienes tu computadora, puedes ingresar a ella, pero no puedes leer ni uno de los archivos que se encuentran en ella porque están todos cifrados. Y el único recurso que te queda es pagar al hacker que los cifró para que te libere la clave y entonces poder acceder a tus propios archivos. Digo que es elegante, aunque sea perverso, porque en realidad no está produciendo, técnicamente hablando, ningún daño a los archivos. De hecho, uno podría considerar lo contrario, los está protegiendo contra una lectura indebida. El problema es que aquí la lectura indebida es aquella que realiza el propio propietario del archivo. Y entonces esto lo convierte en una paradoja. Y nuevamente, los creadores de ransomware lo que dicen es, pues, usuario descuidado que le da doble clic a cualquier cosa que recibe, ¿no? O que encuentra uno de estos correos electrónicos de ejecuta esta aplicación gratuita y vas a tener Windows gratis durante 6 meses. Y pues ellos lo que hacen es avientan el cebo, pican en el cebo y lo que hacen es les cifran todo el contenido de su disco duro y luego tienen que pagar para poderlos liberar. Quiero decirles que es prácticamente imposible quitar un ransomware probando combinaciones. O
En la actualidad se requerirían tiempos como más o menos de 4.000 veces la edad del universo. 4.000 veces la edad del universo para probar todas las combinaciones posibles y solo una es la buena para descifrar ese tipo de archivos. ¿Este tipo de virus que hace inhabilita completamente tu sistema? No, el sistema funciona, pero no puedes acceder a ninguno de tus archivos. Finalmente, no es tan valioso en una computadora el hardware y el software como la información que estamos poniendo ahí. Entonces el ransomware se va sobre lo más valioso, que es la información. Una variante de estos que también es muy interesante, Carla, son las bombas de tiempo. Estas tienen mucho que ver con los programadores. Tú me contratas para desarrollar un sistema. Tú no sabes programación, yo estoy haciendo el sistema por ti. Y entonces yo pienso, bueno, ¿y qué sucede si mañana Carla me despide? ¿O qué sucede si mañana Carla no me quiere pagar? Entonces coloco un fragmento de código ahí que actúa literalmente como una bomba de tiempo. Si yo periódicamente no le doy a esa bomba de tiempo un retraso, un delay, la bomba se va a activar. Entonces, en el momento en el cual Carla me corre, Carla se queda sin su sistema. Esto es ilegal, está penado por la ley, pero se sigue haciendo y es muy difícil de detectar cuando se está desarrollando software, a no ser que realices una adecuada auditoría. Una variante de esto son las llamadas backdoors o puertas traseras. Aquí el programador no hace un virus, sino deja deliberadamente una posibilidad de ingresar al sistema desde afuera del sistema y de manera no legal, digamos. Entonces, con esto, pues tú me despediste, pero ahora yo puedo ingresar y puedo leer los números de las tarjetas de crédito que está almacenando tu sistema de ventas por internet. Y esa información la puedo extraer. Se ha comprobado, se ha sabido que las propias empresas que desarrollan software, ya sea sistemas operativos o sean aplicaciones, dejan deliberadamente algunos de estos backdoors para enviarse ellos mismos información acerca del uso que los usuarios están dando de los programas, lo cual nuevamente también es ilegal. Entonces nos encontramos ante una industria que tiene una ética muy particular, que más que en blanco y en negro se mueve en tonos de gris. Sí, que seguramente con muchos años de desarrollo, o sea, van a ir así como vayan tapando esas puertas, van a quedar abriendo otras por cómo se mueve tan rápido y se desarrolla esta tecnología. Y también hay que ver la contraparte de esto. Seguramente mucho de nuestro auditorio ha escuchado el concepto de, a mí no me gusta mucho la traducción, pero de rutear su Android. Bueno, el Android poca gente lo sabe, pero no lo desarrolló Google. Google compró una pequeña empresa de unos hackers que eran unos emprendedores y que desarrollaron Android. Android combina dos ideas muy interesantes: el núcleo de un sistema operativo Linux, que funciona muy bien, muy estable en casi todas las máquinas, Intel y de otras arquitecturas, y la tecnología de desarrollo de software de Java. O sea, Android es una mezcla de Linux y Java. Cada app de Android está hecha en Java y se ejecuta como un proceso adentro de una máquina Linux. Y esto en teoría debería de ser una plataforma, una cuestión muy robusta. Sin embargo, tiene un montón de fallas de seguridad presentes. Una de estas fallas es, en los sistemas operativos Linux existen múltiples usuarios y a cada usuario se le da un nombre, pero hay un usuario especial que es el usuario root, raíz, R-O-O-T. Este usuario tiene derecho a hacer lo que quiera con la máquina. Root puede formatear el disco duro si quiere. El usuario J. Álvarez, o el usuario Carla, o el usuario Laura no puede, pero root sí. Entonces, cuando tú compras un teléfono celular, este teléfono trae un usuario que los fabricantes le pusieron, pero que no es root. Ese usuario tiene capacidades limitadas en el uso del teléfono. Si tú consigues mediante algún truco hacerte del usuario root y ejecutar los programas como root, tú tienes un poder inmenso sobre este teléfono. Mucha gente dice, ¿por qué entonces no me dan la cuenta de root cuando compro un teléfono? Y a mí me parece que éticamente deberían de hacerlo. Pero el asunto es que los fabricantes del teléfono quieren ponerle restricciones para poder limitar lo que tú haces o para poderte imponer cosas. Por ejemplo, este teléfono que yo tengo trae instaladas una serie de aplicaciones de fábrica para venta de productos que yo no quiero tener, que están ocupando espacio de mi memoria. Y lo que el fabricante dice es, ¿quieres un teléfono en 1.300 pesos? Te vas a tener que chutar las aplicaciones que yo le ponga. Los hackers lo que dicen es, pues eso será mientras yo no consiga la contraseña de root, porque una vez que consiga la de root la puedo quitar. Entonces la gente dice, bueno, pues voy a rootear mi teléfono.
Rutear el teléfono significa que tienes que modificar el sistema operativo y adivinen qué puede pasar cuando modificas el sistema operativo. Te entran virus. Claro. ¿Rutear es lo mismo que liberar? Sí, aunque el término liberar, como sucede en muchas de estas cuestiones, los términos no están definidos claramente. A veces cuando te hablan de liberar el teléfono, lo que se refieren es a que puedas utilizarlo con tarjetas SIM de otros fabricantes. Yeah. Para poder hacer eso, sin duda alguna tienes que tener permisos de root, pero no necesariamente liberarlo. En ese sentido es rutearlo. Al momento en que tú lo ruteas, tus aplicaciones se ejecutan como el usuario root, el usuario administrador, el superusuario, y por lo tanto esas aplicaciones tienen acceso directo a todo lo que el sistema operativo hace. O sea, como digo, puedes formatear tu computadora si quieres, o en este caso tu teléfono, si quieres usando ese usuario. Ok, muy bien. Bueno, pues estamos a unos minutos de terminar esta transmisión. Queremos mandar saludos a nuestra audiencia, quienes nos están viendo a través de Facebook Live y quienes nos sintonizan a través de nuestra plataforma My Radio Stream. Y pues bueno, ya cerrando con el tema del día, ya hablamos un poco sobre los tipos de virus informáticos que existen, ahondaste en algunos, también hablamos sobre protección antivirus, sobre esta incógnita si las empresas están detrás de, más bien las que crean antivirus están detrás de la creación de virus para comprarles antivirus. Y vamos a finalizar, o bueno, no sé si quisieras ahondar en alguno de estos temas. Yo creo que un tema que hay que destacar con esto es, como sucede en la contingencia que estamos viviendo ahorita, el peor enemigo que tenemos es el miedo, el desconocimiento y algo que es terrible en la actualidad, que es la desinformación. Si las personas dedicaran un poquito más de tiempo a profundizar, a ahondar, a ser radicales, o sea, irse a la raíz de las cosas, entenderían mucho mejor lo que está sucediendo. Pero en esta vorágine de que constantemente nos llega información y que constantemente queremos tener la última versión de todo, a menudo olvidamos los principios que subyacen a las cosas, ¿no? Se le tiene que tener precaución a los virus informáticos, sin duda. A nadie nos gustaría que un ransomware nos cifre todo nuestro disco duro, pero tampoco podemos caer en la paranoia y tener instalados 3 antivirus al mismo tiempo que se están bloqueando los unos a los otros o no dar acceso a internet. Porque, ¿cuál es la peor computadora? Pues aquella que no está encendida, aquella que no hace absolutamente nada. Entonces, tenemos que ver un balance entre lo que requerimos hacer con nuestra computadora y los riesgos que corremos por ella. Igual que en estos momentos tenemos que tener un balance entre me encierro al 100% en mi casa y dejo que se colapse toda la economía del país y a ver cómo le hacemos en 6 meses, o mantengo una distancia prudencial como la que cuidadosamente tenemos en esta sala y continuamos operando con normalidad. Yo creo que aquí se tiene que aplicar una premisa que tenía Niki Lauda y que popularizó mucho en la película esta Rush, donde él decía que su profesión requiere un 20% de riesgo y que él está dispuesto a asumir ese riesgo. Eso es parte de ser un piloto de Fórmula 1. Yo creo que ser un usuario de computadora requiere no sé si es un 20%, me gusta el término 20% por el principio de Pareto, pero yo creo que requiere un 20% de peligro. Si no te expones de más descargando software pirata, dándole clic a cualquier meme que te llega, o sea, si tienes un comportamiento adulto y racional en el uso de tu tecnología, no vas a tener mayores problemas, o tu probabilidad de tenerlos es muy baja. Si en la vida real tienes un comportamiento adulto y racional en tu interacción con las demás personas, pues muy probablemente no te enfermes no nada más de coronavirus, sino de las muchas epidemias parecidas a estas que probablemente nos lleguen posteriormente. Entonces, el peor enemigo aquí es el miedo y la desinformación. Si pudieras dar unos tips muy puntuales para justamente ser racionales, cuando decimos ser racionales o objetivos, pues no sé, o sea, cuando a cualquier persona le llega un mail que dice Bill Gates te está regalando $1 millón, ingresa, solo tienes que mandar tus datos, o sea, sí, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿cuáles muy claros podemos tener de decir, bueno, esto seguramente va a ser un troyano, cualquiera de estos que acabamos de mencionar? Además de tener este criterio o al ser críticos al utilizar nuestros equipos de cómputo. Me acabas de aclarar por qué los últimos 18 correos que le mandé a Bill Gates no me ha devuelto $1 millón. Tom Bill, todavía estoy esperando su depósito en mi cuenta.
Miren, hay un comando, solamente por ponerles un ejemplo, un comando muy sencillito que no forma parte del Windows estándar, pero que se puede instalar, forma parte de cualquier máquina Linux, que se llama file, archivo. El comando file es un comando precioso. Si tú guardas un archivo en tu disco duro y después ejecutas el comando file, file no se va por si le pusieron .jpg o .png o .exe. File abre el archivo, revisa los bytes que lo forman y te dicen cuál es el verdadero tipo de archivo que se encuentra en el interior. Con que tú uses ese comando, es decir, antes de darle doble clic, tú le das clic al botón derecho, te vas a guardar como y lo pones en una carpeta y ejecutas primero el comando file, te vas a dar cuenta de que muchos JPGs que te llegan no son JPGs, muchos GIFs que tú esperas que sean el meme que va a cambiar tu vida, en realidad es un .exe que está esperando ahí para poderse ejecutar. Es una cosa muy sencilla de hacer. Otra cosa que deben de hacer la gente es recurran a la virtualización. Es una tecnología maravillosa. Tú puedes ejecutar dentro de tu computadora máquinas virtuales que no son más que una parte de los archivos dentro de tu máquina, pero que si algo sucede, tú borras esa máquina virtual y el resto de tu computadora anfitriona queda perfecta. En la actualidad hay un montón de tecnologías de virtualización. De las populares que te virtualizan máquinas completas está VirtualBox, está VMware, está Xen, está una que se llama QEMU. Cualquiera de estas, además todas ellas son gratuitas, las puedes utilizar. Y ahorita hay muchas que utilizan lo que se denominan containers o contenedores, como por ejemplo Docker, donde tú puedes instalar Docker en tu máquina, bajar un contenedor y ejecutar todo en el interior del contenedor. Entonces lee tus correos electrónicos adentro de un contenedor, de tal manera que si algo sale mal, como su nombre indica, el contenedor contiene el problema que tienes ahí. ¿Son como nubes? No, digamos que en la nube lo que tú haces es todo lo que tú tienes lo transfieres a computadoras que se encuentran en enormes centros de datos en algún otro lado. Aquí lo que haces más bien es que adentro de tu computadora tienes pequeñas computadoras en software que utilizas para fines específicos. Si algo sale mal con esa computadora en software, ese huésped, así se le llama, tú borras ese huésped, instalas uno nuevo y tu problema está resuelto. Entonces, usar contenedores y leer realmente qué tipo de archivo es antes de abrirlo, como el comando file, por ejemplo, son las dos mejores medidas de seguridad que se me ocurren. ¿Y qué hacemos con los pop-ups o estas ventanas emergentes que nos sorprenden de pronto cuando andamos navegando? Pues el famoso adware, ¿no? Ahí muy probablemente el código JavaScript que estamos descargando esté ejecutando ese tipo de cosas. Casi todos los navegadores incluyen algún tipo de plugin o algún tipo de add-on que permite mantener bajo control este tipo de situaciones. Nuevamente, ser cuidadosos. Otra muy mala costumbre que ha adquirido la gente es, como pones Google como tu página raíz, aunque te sepas la dirección, no la teclean en la parte de arriba, la teclean en el buscador de Google, solo por la flojera de que Google te envíe como primera respuesta a lo que estás haciendo y darle clic. Con que tú evites eso y escribas directamente en la barra, te vas a quitar un montón de adware que te va a estar dando lata constantemente. ¿Por qué? Porque Google tiene que mantenerse de alguna manera. En este negocio se acostumbra a decir mucho que cuando un sitio o un servicio en internet es gratis, el producto eres tú. Entonces, ¿de qué vive Google? ¿De qué vive Facebook? ¿De qué vive? Pues vive de venderle publicidad a compañías que necesitan perfilarnos. ¿Por qué nos perfilan? Pues porque los estamos regalando información constantemente cuando hacemos todas estas búsquedas. Evita dentro de lo posible la búsqueda, ponlo arriba en tu barra de direcciones y vas a tener muchas menos problemas. La dirección completa, ¿a eso te refieres? ¿no? Así es, evitar el estar usando constantemente el buscador, porque lo único que estamos haciendo con eso es regalando información respecto a nosotros. Otra cosa que se puede hacer es el navegado anónimo. Por ejemplo, en el caso de un Chrome, si tú pones Ctrl-Shift-N, se abre una nueva ventana de incógnito y esa ventana no está asociada con tu cuenta de Google, de tal forma que las búsquedas que tú realices ahí no van a quedar adentro de tu historial. Por supuesto, podríamos hablar mucho más de esto. Hay un navegador especial que se llama Tor, que funciona como si fueran capas que van moviéndose de servidor a servidor y que anonimiza todo este proceso. También se podría utilizar Tor. Yo particularmente no lo uso, mi nivel de paranoia no llega a tanto, pero puede ser una solución para algunas personas. O sea, podríamos resumir que el navegador incógnito nos soluciona mucho eso y utilizar las direcciones completas directamente en donde colocamos el URL, ¿no? Correcto, irse directamente a la dirección, borrar periódicamente la caché de la máquina, que además está ocupando una gran cantidad de espacio en disco. A veces tienes 500, 600 megas de páginas predescargadas ahí, darles una limpiadita a todo eso también.
Súper. Bueno, pues estamos a unos minutos de terminar nuestra primera emisión. Queremos agradecerte mucho porque hayas sido el padrino de esta estación o de los pininos de esta estación. Digo, vamos a seguir transmitiendo mientras sigamos en este periodo de contingencia. Ya sabemos que lo importante es mantener la calma y, como dice José Enrique, no dejar de hacer nuestras actividades, sino más bien ser precavidos para que no nos paralice el miedo. Y bueno, pues quiero aprovechar nuevamente para agradecer al staff de Planetario de Cancún. Hace rato se me olvidó mencionar el apoyo a nuestro compañero Pedro de mantenimiento. Pedro hizo posible toda esta instalación y que saliéramos en tiempo, aunque un poquito estropeada, pero bueno, logramos nuestra primera emisión. Muchas gracias. Nuevamente, gracias José Enrique por apoyarnos. También gracias mi compañera Laura. ¿Algún mensaje que tengamos que leer de redes sociales? Pues nada más recordarles que Cayó Contigo está durante esta contingencia y bueno, pues diario nos pueden sintonizar a las 4 de la tarde. Martes y jueves es una vez más esta estación de radio nueva que hoy arrancamos, que hoy inauguramos, pero también tendremos otras actividades porque la estación de radio es martes y jueves a las 4 de la tarde y a las 4 de la tarde lunes, miércoles y viernes pueden sintonizar en la misma página de Facebook otras de nuestras actividades. Por ahí chequen nuestro programa que está publicado y cada semana, en tanto lo podamos hacer, seguir haciendo esta colaboración, lo estaremos haciendo para acompañarles en casita. Y pues nada más, eso es todo. Mañana tenemos una charla con Tania Martínez, si bien recuerdo, Carita, recuérdame, es No recuerdo. Nuestros solsticios es eclipses. Bueno, pues eso sería todo por nuestra primera transmisión. La directora Milagros Vargas estuvo detrás de live stream de Facebook. Nos despedimos y nos vamos a dejar con esta canción. Fue la que encontré a la mano muy ad hoc para este primer programa. Es de Led Zeppelin, se llama Thank You. Nos vemos hasta la próxima.